Volvemos a Venezuela. Tenemos en comunicación telefónica a una periodista española, periodista del diario El Mundo, que está en Caracas. Me refiero a Cayetana Álvarez de Toledo, que además tiene raíces en Argentina. Cayetana, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Cayetana, bueno, llegaste hace pocos días, ¿no?, a Venezuela, tengo entendido. Sí, llegué el sábado por la noche. ¿Cuál es tu primera impresión de la situación en Venezuela? Bueno, la primera impresión es que hay por primera vez, en la población venezolana, una expectativa y un optimismo que no se notaba aquí desde hace muchísimo tiempo, ¿no? A lo largo de los años que ha habido algunos momentos más álgidos y más con movilizaciones en la calle, protestas, sensación de que el régimen podía caer, pero nunca como ahora una sensación de que esto de verdad puede acabar con la dictadura. Y esa sensación es fruto de una operación que no tiene precedentes realmente, que ha sido muy perfectamente planificada y que ha tenido, digamos, una respuesta internacional abrumadora. Y esa sensación de planificación y de acompañamiento internacional es lo que está generando entre la población una sensación de esperanza y de expectativa muy positivas. También, sí, evidentemente, con las cautelas necesarias y con siempre la preocupación sobre lo que pueda hacer Maduro, ¿no? Cayetana, escribiste un artículo muy interesante en El Mundo acerca del rol clave de Leopoldo López en el armado de la estrategia que termina con Juan Guaidó como presidente interino. ¿Podés detallarnos los pasos centrales de esa estrategia donde Leopoldo López es central? Sí, bueno, como saben los oyentes o espectadores, Leopoldo López estuvo 3 años y 7 meses en la cárcel de Ramo Verde y luego le cambiaron la pena, lo mandaron para casa en arresto domiciliario con estrictas condiciones de no poder comunicarse con el exterior, ¿no? Y bueno, él acató esa condición impuesta por el régimen de no comunicación con el exterior y sin embargo, desde su cautiverio, desde su casa, y con la ayuda de mucha gente, evidentemente, primero su núcleo más cercano, de colaboradores, y luego con personas de otros partidos políticos también, fue trabando, diseñando una estrategia con diversos frentes. Un primer frente es la concertación internacional, es decir, conseguir que eso que no había ocurrido hasta ahora, que es que la comunidad internacional por fin se implicase en una solución democrática para Venezuela, sucediera, ¿no? Entonces se hicieron grandes giras a Europa, se hicieron giras por América, se colocaron personas en países clave, en Miami, en Washington, en España, y se fue, como digo, él mismo personalmente, trabando una relación de afinidad y de confianza con líderes mundiales transversales, de gente de izquierdas, gente de derechas, gente de todo el arco político. Y eso fue muy importante en muchos momentos, pero especialmente importante porque cuando, recordaréis, Maduro convoca unas elecciones a mayor gloria de sí mismo, unas elecciones que no son legítimas, digamos que son fraudulentas, hay un desconocimiento internacional de ese triunfo electoral. Y ese desconocimiento de ese triunfo electoral del mes de mayo pasado hace que cuando Maduro pretende, ahora el 10 de enero, cuando se cumple el mandato antiguo de Maduro, que todos los países del mundo reconozcan que efectivamente ese señor ha usurpado sus poderes. Y cuando Juan Guaidó dice, yo soy el presidente legítimo, en acuerdo con la Constitución, porque la Constitución me proclama como tal, como jefe de la Asamblea, ha habido, claro, el reconocimiento generalizado de que eso es cierto, de que eso es así, de que la fuerza legítima la tiene la Asamblea Nacional, en este caso su presidente, ¿no? Cayetana, esa es una de las primeras partes, y luego hay otras que podemos analizar, que es más en clave interna venezolana y sobre la unidad, ¿no? Eso me interesa particularmente porque Leopoldo López había empezado a tener cuestionamientos en torno a su compromiso con el fin del régimen de Maduro. ¿Podés explicar un poquito esa situación? Bueno, la relación en la oposición venezolana a lo largo de los años ha sido siempre difícil. Yo siempre digo, los conozco a todos, son todos tan inteligentes y tienen tanto talento de verdad y tanta valentía, que al final es muy difícil que tanto talento conviva junto y sea capaz de forjar una coalición común, ¿no? Y a esa mezcla de talento ha habido también diferencias estratégicas muy profundas. Y la más grande a lo largo de los años ha sido que había un sector que abogaba por una salida negociada, dialogada, pactada con el régimen, y otro sector que consideraba que no había diálogo posible con la dictadura, ¿no?
Finalmente, ese segundo sector es el que se ha demostrado que tenía razón. No había diálogo posible con la dictadura. La dictadura iba a aprovechar cada episodio de diálogo para seguir, cargando pilas y teniendo más oxígeno para mantenerse en el poder. Pero bueno, lo que Leopoldo hizo desde su cautiverio, desde su silencio, es intentar que esos sectores muy distintos, insisto, gente más en pactista, gente menos, gente con relaciones, historias y biografías de ciertos recelos comunes, fueran más o menos formando parte de una concertación común, una estrategia común, ¿no? Y eso es una labor enormemente complicada y que tuvo diferencias, como escribía en este artículo, hasta el último minuto, porque incluso en el último minuto hubo personas que consideraban que era mejor, dar por amortizada la Asamblea Nacional, que la Asamblea, en la medida en que había dentro de la Asamblea muchos partidos que eran partidarios de alguna forma de negociación con el régimen, eso invalidaba la Asamblea. Y en cambio otro sector, el suyo, el de Leopoldo, consideraba absolutamente fundamental en este proceso mantener el hilo constitucional, es decir, que fuera a través de las instituciones democráticas constitucionales como se hiciera la transición y por tanto preservar la Asamblea. Finalmente se impone esa línea, la línea de la Asamblea, y que es, creo, lo que le ha dado a este episodio y a esta operación una legitimidad moral que, en fin, incluso superior a la que ya tiene la oposición en Venezuela por el sufrimiento padecido a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Sí, que la inteligencia de sostener mes a mes desde en mayo del año pasado hasta la asunción de Maduro, la nueva asunción de Maduro ahora, es clave para entender por qué esta legitimidad es tan grande. Sí, claro. Todos estos meses de ir trabando relaciones, ir forjando un plan común, una estrategia, escoger y fijar un hito, ¿no? Los hitos son siempre muy importantes. Cuando ellos entienden que en mayo, que las elecciones fallía el fraude de Maduro, ¿cuál es el siguiente hito? El siguiente hito iba a ser el 5 de enero, que es cuando empezaba el nuevo plazo de la Asamblea, que coincidía con el presidente fuera de voluntad popular, y sobre todo el 10 de enero, ¿no? El hito del 10 de enero, importantísimo. Y ahí fijaron ellos el foco en el 10 de enero, y fueron generando complicidades, amistades, afinidades en la comunidad internacional para explicarle a toda esta gente, cuando llegue el 10 hay que entre todos decir lo que es verdad, que es que este señor está usurpando su poder, usurpando sus funciones, ¿no? Y bueno, el siguiente paso, que era el más difícil, muy delicado, porque ahí requiere que la gente te acompañe, ahí requerían dos cosas, ¿no? El apoyo popular y el apoyo de la comunidad internacional. Y eso también se hace con mucha sutileza. Hay gente que decía que tenía que ser inmediatamente que Juan Guaidó se proclamara presidente el mismo día que dijera que Maduro era usurpador, y se opta por una estrategia más tranquila, de decir, bueno, vamos a empezar que la esperanza ruede de abajo arriba, vamos a convocar cabildos abiertos en todas las ciudades y que sea el pueblo, ¿no? La fuerza venga de abajo arriba y que todo esto haya, culminado en ese acto impresionante el 23 con las manifestaciones en tantos sitios, y cuando Guaidó se proclama hay como una naturalidad en esa proclamación, una legitimidad desde luego en esa proclamación y un inmediato respaldo popular e internacional. La pata que queda evidentemente es la de los militares. Eso te iba a preguntar. Y yo creo... Sí, no, porque claramente la estrategia ha funcionado impecablemente en la medida en que esta parte de la estrategia hasta ahora dependía de la inteligencia de la oposición liderada por Brizuela, por Leopoldo López y por Guaidó, pero faltaba la respuesta del régimen y de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo analizás la poca respuesta que ha tenido ahora las Fuerzas Armadas en términos de que los altos mandos siguen leales a Maduro? Bueno, ahí hay mucha cubanización, control, miedo, una cúpula muy cerrada. En el fondo estamos hablando de 15 o 20 personas, ¿eh? No es más. Lo que está pasando es que abajo de esa estructura militar se están produciendo grietas, están produciéndose descontentos, se está tendiendo la mano muy hábilmente por parte de Guaidó a toda esa familia militar, diciéndoles: vuestro sufrimiento, el que nosotros tenemos es el mismo, el hambre que pasamos, hay una ley de amnistía. Es decir, yo francamente, frente al miedo que hay general, soy optimista en estos momentos y considero que hay, infiltraciones hasta lo alto de esas cúpulas, y que en esa cúpula, salvo el núcleo más duro y más irredento, se va a producir incluso ahí fisuras. Y respecto a la parte exterior, por ejemplo, ¿no? Se dice mucho está Rusia, Putin por medio, los mercenarios. Yo francamente creo que Putin estaría dispuesto a una negociación, porque es un hombre muy hábil y un hombre que le gusta mandar mucho y con un gran orgullo, y yo creo que le gustaría negociar con el nuevo gobierno, pero no jugársela
por un régimen decrépito al que le queda básicamente ninguna credibilidad internacional, ninguna credibilidad interna popular y simplemente, digamos, un blindaje del terror de 10, 15 personas. Con lo cual, sí, yo creo honestamente que esto va a acabar pronto. Cayetana, Espero que no haya, digamos, sí. Uno de los cuestionamientos que quienes sostienen una mirada más favorable de Maduro hacen es que la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, ¿qué lugar tenía en la estrategia de Leopoldo López el reconocimiento de Estados Unidos, el posible bloqueo a las cuentas bancarias del Estado venezolano y de Maduro y eventualmente una injerencia militar de Estados Unidos en el conflicto? Es que me río con la injerencia, porque si hay una injerencia devastadora, persistente, destructiva en Venezuela, es la de Cuba, desde hace 20 años. Cuba controla las finanzas, controla la vigilancia, controla los perfiles políticos, controla el crudo, o sea, el dinero, el petróleo, la maná, la fuente de riqueza de Venezuela ha ido para Cuba. O sea, no ha habido mayor injerencia, más inmoral, más destructiva que la de Cuba y persistente sobre Venezuela. Entonces, cuando les veo ahora quejarse de que otras democracias, empezando por la primera del mundo, que es los Estados Unidos, por su fuerza y potencia, respalda a los demócratas, es que no tengo más que, básicamente, en fin, reírme de sus críticas. Pero no, pero digo, por supuesto, solamente es una... Pero para Leopoldo López era clave ese apoyo de Estados Unidos, eventualmente el bloqueo de las cuentas y eventualmente una ayuda militar a la oposición. Supuesto. ¿Es parte de la estrategia? Bueno, yo creo que el apoyo de la comunidad internacional y de sus principales potencias es muy importante y era muy importante y sigue siendo muy importante para Venezuela y para su futuro, lógicamente, y la Unión Europea. O sea, las democracias del mundo tienen una obligación moral de defender la democracia en sus vecinos y no permitir la devastación de un país. Y para la estrategia de la oposición, por supuesto que es muy importante. O sea, esos dineros no son dineros que son los que están en las cuentas, no son dineros que son personales de A, B o C o de Leopoldo López, María Corina Machado, es el dinero del pueblo de Venezuela que está sufrido un desfalco masivo a lo largo de los años, ¿no? Y entonces que Estados Unidos apoye en ese sentido es muy importante, desde luego. Cuéntanos, y que apoye con ayuda humanitaria también. ¿Y a futuro imaginan una ayuda militar de Estados Unidos para avanzar con la estrategia? Bueno, yo espero que no haga falta. Pero realmente la pelota está en el tejado de Maduro, honestamente. O sea, Maduro es quien tiene la decisión en su mano de irse tranquilamente y demás. Lo que Estados Unidos sí ha dicho es que si ustedes utilizan la fuerza contra el pueblo, nosotros tendremos que actuar. Es decir, si ustedes tocan a Juan Guaidó, lo meten preso, lo meten en la cárcel, utilizan la violencia contra el presidente legítimo, nosotros también actuaremos. Con lo cual no es que Estados Unidos tenga que entrar ni dejar de entrar. Estados Unidos tiene por qué entrar si las cosas se hacen constitucionalmente como están marcadas. ¿Cuál es la relación? Y ojalá sea así y ojalá entiendan. Cayetana, última pregunta. ¿Cómo es la relación entre Juan Guaidó y Leopoldo López? Que yo sepa, estrecha y de gran amistad y de gran cercanía. Han sido colegas, fundaron juntos el partido. Uno es de alguna manera un discípulo del otro por cuestión de edad. Juan y Leopoldo, pero es que hicieron juntos Voluntad Popular en el año 2007, cuando empiezan las revueltas estudiantiles, porque Chávez da un manotazo y se queda con los medios de comunicación independientes, y otro manotazo y se queda con los bancos, y hay una especie de rebelión de los estudiantes, ¿no? Empieza la gran movilización estudiantil. Pues Juan Guaidó forma parte de esa generación que irrumpe en política, se mete en política con ese grupo, ¿no? Y había gente un poco de todo el espectro político. Y en el año 2009, 2 años más tarde, acaba fundando, junto con Leopoldo y con otros, Voluntad Popular, con lo cual es una estrechísima amistad, cercanía y es como no sé, esa maravillosa frase de "With you, we band of brothers", ¿no? Son un grupo que ha sufrido enormemente a lo largo de estos años, diezmadas sus filas, presos, exiliados, asesinados, en fin, es muy impresionante lo que le han hecho a ese partido que más duramente ha sido golpeado por la dictadura, los otros también, prácticamente todos, pero desde luego Voluntad Popular se le ha golpeado durísimamente y pues le ha tocado ahora a Juan asumir un papel importantísimo en la historia, ¿no? Y yo creo que lo va a hacer muy bien. Muchísimas gracias, Cayetana. Te seguiremos leyendo, siempre interesados en tu mirada tan contracorriente en muchos asuntos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Era Cayetana Álvarez de Toledo desde Venezuela, periodista del diario El Mundo y miembro del Partido Popular en España y una de las voces más interesantes para seguir acerca de los asuntos, no solo políticos, también otras cuestiones. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más info, segunda edición.